Así es, Pedro, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Se ha profundizado, o es una circunstancia ya que está terminando de cuajar, que lo vemos todos los días alrededor del mundo, el anuncio del cambio de época que hay en todo el planeta, justo después de lo que vimos en la historia mundial, cuando conocimos desde los antiguos con la edad del mismo nombre, la edad antigua, después la edad media y la edad moderna, y hoy estamos instalados en ese cambio de época que quizá muchos o pocos llamemos la edad incierta en la historia del mundo, en donde básicamente estamos tratando de entenderla y también de ir acomodando nuestras piezas, cada quien en su rol, en su tamaño y en los cancilleros en que nos toque. Pero no hay duda que por lo que toca, por ejemplo, el fenómeno de la élite del poder, concretamente de la élite política, en la relación que tiene América del Norte, se está, dicho lo menos, desdibujando, y quizá dicho lo más, se está haciendo en poquitos pedazos o en muchos, ese muy buen esfuerzo que lograron desde los 80 y que acabó de cuajar la siguiente década con la formación de un bloque comercial. Hoy justamente son no la época de las sociedades abiertas en busca de un mundo mejor que pintó, que imaginó, por ejemplo, Karl Popper, sino hoy son los tiempos de las sociedades cerradas, en donde a nombre de los nacionalismos estamos generando las políticas expansionistas, imperialistas, dirían algunos, que tiene que ver justamente con el fenómeno actual, en donde hoy la administración nueva, o la segunda del presidente Trump, es la que está marcando ese muy buen concepto que hay en la literatura mexicana de la presidencia fuerte. Ya la presidencia fuerte no es la mexicana que tuvimos el sexenio pasado, que no hay duda que tuvimos allí un liderazgo carismático que nos puso a todos los mexicanos la agenda del día y con la cual debimos cursar durante 6 años en ese cambio de época que propuso para la República Mexicana. Pero hoy ese cambio de época, me parece, es para el mundo, y no hay duda también que la presidencia fuerte se pone de manifiesto alrededor de la administración Trump, que está poniéndole ahora la agenda no solo a América del Norte, lo que es más, a la República Mexicana, en concreto la política de comunicación, que es el modo y manera en que interactúa con la sociedad mexicana la élite política actual. Algunos ejemplos de ellos son, por el caso de que justo las actuaciones con que se inicia y con que termina en algunos momentos, si hablamos únicamente de la apenas del tercer día de la gestión, es que muy poco se habla ya quizá de la agenda que dominó básicamente hasta fines de diciembre de 2024, en que estábamos muy atorados o estancados en torno a la reforma judicial y toda su agenda de instrumentación alrededor de ella. No quiere decir que no continúa, pero que no tiene ya esa fuerza, ese vigor y esa cobertura mediática en el sentido expansionista que habíamos conocido básicamente a lo largo del semestre anterior. Hoy la agenda claramente es una agenda de migración en el rubro muy concreto de las deportaciones, que tampoco es que no hayan existido antes, sino que hay una manifestación, me parece muy importante de decir, que no está basada, para nuestra desgracia, en el caso de América del Norte y también de México, no está basada en la política real, sino está basada en la política hecha un espectáculo, porque eso es el presidente Trump es un espectáculo, y alrededor de él está haciendo de cada acto de gobierno una propaganda muy importante, porque la agenda migrante y su participación y cómo esta se está generando alrededor, por ejemplo, de lo que conocemos en nuestro país. Cuando se aprobaron los presupuestos el año pasado, vimos que no hay una prioridad que sea vista con seriedad si no está planeada, si no está programada y sobre todo si no tiene asignados pesos y centavos. En ese sentido, me parece que la respuesta de nuestro país, por desgracia, ha sido únicamente una reacción a lo que ha implicado la gestión más reciente del presidente Trump, y allí me parece que estamos atorados. También la instrumentación del Plan México es un documento que en muchos sentidos, más allá de la discusión y debate que pueda generar como documento,
alrededor de nuestro país pueda significar, también hay que verlo como un documento que es una reacción a esa incertidumbre que plantea la nueva administración estadounidense. Con lo cual, México no tiene en ese sentido por hoy una planeación de un rubro que se separe, por ejemplo, del que sí está muy vigente en nuestro país y que ese sí no ha perdido la fuerza y el vigor, que es el fenómeno de la violencia. Allí sí tenemos los indicadores altos y muy crecientes. Y creo que, por ejemplo, allí está muy bien hecho el aprovechamiento que hace la administración Trump para decirnos cómo hacer el recorrido de su agenda. Por ejemplo, en el caso del espectáculo visto con la manifestación de que habrá o no operaciones militares, vista más allá como una retórica. Claro está que han entrado y salido cuantas veces lo han necesitado, y en el caso de nuestro país lo vimos en julio pasado de 2024 con el fenómeno de la entrega, captura o secuestro de Mayo Zambada, pero eso lo han hecho y seguramente continuará si lo requieren, pero significará en todo caso una retórica que permanecerá alrededor del tiempo. Eso no podemos no solamente evitarlo, sino que tendremos conciencia de que habrá muy poco que hacer si no le ponemos programación y sobre todo pesos y centavos. Prioridad que no se refleje en el presupuesto pues no existirá en el caso de México, y solamente estamos hablando del tercer día de una historia que recién comienza en la historia del mundo, que es la incertidumbre hecha administración, hecha gestión pública, y por desgracia para nuestro país un cambio de época que nos toma quizá sin los mejores perfiles y también sin una administración profesional. Quizá siempre decimos que cuando una administración es exitosa es porque hay política, hay administración y hay desarrollo, y un sexenio tiene que manifestarlo en el caso de México a través de propuestas concretas y que se reflejen, reitero, en programación y ponerle pesos y centavos. Así nos encuentra hoy el cambio de época en México, y apenas vamos comenzando las dos gestiones, sobre todo la estadounidense puesta en la agenda de México, Teodoro.